Buenas noches con todos. Damos gracias a Dios por este nuevo tiempo que Él nos da. Pues en este día miércoles me ha tocado compartir el mensaje y vamos a meditar en el pasaje que está en el libro de Éxodo 3. Tenemos un tema que nos dice ahí, el altar del incienso. Y en este texto vemos una instrucción que Dios le da a Moisés. Y dice, construye un altar de madera de acacia para que quemes incienso. Será cuadrado y medirá 44 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Los cuernos del altar formarán una sola pieza con él. Cubre con oro puro los lados, las tapas y los huecos. Para construir un altar, ¿no? Como sabemos todos, muchos hombres de Dios en diferentes circunstancias levantaron altares a Dios, ¿no? Altares en simbología de adoración, de agradecimiento. Otros construyeron altares en lugares donde Dios, en ciertas guerras o batallas, Dios les había dado la victoria. Pero en este caso, Dios da una instrucción para que se construya un altar. Pero, ¿cuál es el fin de este altar? Lo podemos ver. La clave está en el verso 6, donde dice, es allí donde yo me voy a encontrar contigo. Para nosotros poder encontrarnos con Dios, no necesitamos ya realizar este tipo de cosas, ¿no? Pero el plan de Dios es que haya un lugar, haya un altar donde Él quiere encontrarse con el hombre. Es decir, con cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver algo. Aquí en este texto nos dice que es el altar del incienso. ¿Qué representa el incienso? Dice que el incienso simboliza santidad, simboliza pureza, simboliza reverencia, simboliza devoción, ¿no? Cuando hacían los altares, en los tiempos antiguos, ¿no? El olor que subía era un olor fragante ante Dios, ¿no? Y era como una ofrenda. También la historia nos dice que uno de los regalos que los Reyes Magos hicieron a Jesús fue incienso. Esto representaba su condición de Rey, de Dios y de Señor, ¿no? Entonces, Dios da una orden para que se haga un altar donde se va a quemar incienso, un incienso que el aroma llegue ante Dios, ¿no? Y Dios da instrucciones. Dios da instrucciones y le dice, quiero que lo hagas de madera, quiero que sea de madera de acacia, quiero que tenga estas medidas. Dios parece una mentira, pero Dios es un Dios detallista. Mira cada detalle, ¿no? ¿Cuál era el fin de realizar esto? Era para Dios poderse encontrar. Vemos en el verso 6, donde yo me voy a encontrar contigo. Ahora,
con cada uno de nosotros, Dios quiere encontrarse, ¿no? Y como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nuestra oración, nuestra adoración, nuestra vida es como un incienso que sube ante Dios, ¿no? Muchos hemos estudiado la Biblia y podemos saber que una de las cosas que sube ante Dios son nuestras oraciones, ¿no? Lo podemos ver en el Salmo 141:2. Puede abrir en su casa y dice: sea mi oración expuesta ante ti como un incienso, ¿no? Es decir, su oración y mi oración son como un incienso ante Dios. Su adoración y mi adoración son como un incienso que sube ante Dios. Pero muchas veces nosotros entramos en una actitud que parece un ritual, ¿no? Un ritual es algo que uno hace porque así me lo enseñaron, porque se me hizo una costumbre, ¿ya? O porque mamá, papá lo hacían así, yo lo hago así, ¿no? Y muchas veces nuestra oración y nuestra adoración se vuelve un ritual. Y digo, bueno, voy a orar porque sé que Dios me escucha, porque sé que Dios recibe mi adoración. Y es verdad, Dios recibe la adoración de su pueblo. Es más, la palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿ya? Entonces eso quiere decir que cuando el pueblo adora, Dios habita en esa alabanza. Cuando usted y yo oramos, esa oración sube como incienso, ¿no? Cuando usted y yo damos un sacrificio, una ofrenda, algo para Dios, eso sube como incienso. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí. Porque para que Dios se encuentre con cada uno de nosotros, vuelvo y repito, ya no tenemos que hacer este tipo de altar de madera con las medidas de 44 centímetros, de 90 centímetros, que ponle oro puro, que ponle la argolla. No. Dios quiere seguirse encontrando con el hombre cada día. Dios quiere seguirse encontrando con cada uno de nosotros. Pero para que ese incienso suba ante Dios y para poder encontrarnos con Dios, hay un detalle. Hay un detalle que es la preparación del altar. Ya. La preparación correcta de nuestro altar. ¿Qué quiere decir la preparación correcta del altar? Si vemos en el Éxodo, hay la preparación de un altar. Primero se preparó un altar, se lo preparó minuciosamente. ¿Para qué? Para que luego Dios dijera: donde yo me voy a encontrar contigo. Hay una traducción que dice: donde yo me voy a mostrar a ti. Y muchas veces nosotros estamos con una idea de que yo oro y yo adoro y Dios recibe mi adoración. Pero el paréntesis aquí es: ¿cómo está mi altar? Porque el altar no puede estar de mala forma. El altar no puede estar caído, ¿no? ¿Cuál es ese altar? Vamos a ver en Romanos 12, para comprenderlo un poquito mejor. En Romanos 12 nos dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, le ruego que se entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios. Un sacrificio uno lo entrega en un altar. Dice: esa ofrenda
que su vida debe estar dedicada a Dios para poder agradarle. Esa es la clase de adoración. Es la que realmente tiene sentido. Es decir, usted y yo somos esa habitación, ese lugar donde Dios habita. ¿Eh? Nosotros somos ese cuerpo, somos ese edificio, somos ese lugar donde Dios quiere hacer morada. De usted, de sus labios, de su corazón, sale una alabanza para Dios, sale una adoración para Dios. Pero aquí el punto es, ¿cómo está mi corazón como altar? ¿De dónde sale la adoración? ¿De dónde sale la oración? Sale de nuestro ser, de nuestro interior, sale de nuestro corazón. Es decir, mi corazón y su corazón es ese altar. ¿Ya? Nosotros somos el altar. Nuestro corazón es el altar. ¿Ya? Pero para yo poder orar, para yo poder adorar, primeramente mi altar tiene que estar como Dios desea que esté. ¿Ya? Dios le dijo a Moisés, hazlo así, hazlo así, hazlo así, con las medidas así. Es decir, cuando yo voy a orar y cuando voy a adorar, antes de entregar mi oración y mi adoración, primero tengo que ver cómo está mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Ese corazón que adora a Dios, ¿en qué estado se encuentra? ¿Ya? ¿En qué estado está? Y quiero reforzar esto. Vamos a ver en Primera de Reyes 18:30. Ahí hay un versículo muy clave. Por cuestión de tiempo les voy a resumir. Aquí tenemos la historia de Elías con los profetas de Baal, ¿no? Recordamos la historia donde dice que había muchos profetas, pero más eran los profetas falsos que los verdaderos, ¿no? Algo similar pasa en este tiempo. Dios levanta muchos profetas, pero hay que tener el discernimiento del Espíritu para comprender lo falso y lo verdadero. Ahora, los profetas comenzaban a levantar sus altares, ¿no? Para demostrar que su Dios era verdadero. Pero dentro de esta historia hay algo que hace Elías. Todos sabemos que Elías levantó un altar, clamó a Dios, Dios envió fuego, consumió. Pero Elías hizo algo clave aquí. Y vamos a ver en Primera de Reyes 18:30, donde dice, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. Y miren lo que dice aquí. El altar del Señor había sido destruido. Así que Elías lo arregló. Elías iba a levantar un altar. Y Dios iba a enviar fuego. Pero antes de levantar ese altar, antes de enviar ese sacrificio para que Dios se mostrara, hubo algo que Elías hizo. Y lo primero que dice aquí es que el altar del Señor hay una traducción que dice estaba arruinado. El altar del Señor estaba destruido. El altar del Señor estaba caído. Dice aquí, el altar del Señor había sido destruido. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchos de nosotros elevamos una oración y una adoración a Dios, desde un altar caído, desde un altar que está en ruinas. Muchos de nosotros elevamos una oración y una adoración a Dios cuando el altar de nuestro corazón está arruinado. Arruinado con la ira, arruinado con el dolor, arruinado con la ira, arruinado con venganza.
el altar de Dios había sido destruido. Y antes de que Elías levantara un altar, primero lo arregló. Porque eso es lo que hace el espíritu profético. A través de las personas que Dios levanta. El espíritu de la profecía, que es el espíritu de Cristo, viene a traer un orden dentro del pueblo de Dios y a ubicar a cada quien en su lugar. El espíritu de la profecía, que es el espíritu de Cristo, trae un orden dentro del cuerpo de Cristo para ubicar a cada quien en su lugar. Elías no podía levantar un altar si primero no arreglaba el altar que había sido arruinado por los dioses falsos, que eran los dioses de Baal. Y cuando nosotros hemos dado lugar a otras cosas que no han sido primero para Dios, nuestro corazón, que es el altar, es arruinado, está caído, está sumergido en cárceles, está sumergido en la opresión, está derribado en cosas contrarias a la voluntad del Señor. Y como iglesia y como pueblo no podemos levantar una adoración. Podemos levantarla, pero no va a subir como incienso. Nuestra adoración podemos darla, pero no va a subir al trono del Padre, mientras que la elevemos desde un altar que está en ruinas. Mientras que nosotros elevemos una oración y una adoración de un altar que está en un estado equivocado, la podemos elevar, pero no llegará al trono de Dios. Porque no hemos hecho lo correcto. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Elías no levantó el altar. Elías primero arregló, restauró el altar que había sido destruido por los dioses de Baal. Luego de que él arregla ese altar, entonces él ofrece una ofrenda. Él ofrece un sacrificio. Entonces Dios se muestra. Y aquí es tan clave para poder comprender lo que nos enseña el padre de la casa. Muchos oramos, pero nuestra oración no tiene respuesta. Vivimos orando por años por cosas que Dios no responde. Fácil. Porque si el altar no está restaurado, si nuestro altar, si nuestro corazón no está restaurado y está levantado como Dios quiere, nuestra oración y nuestra adoración no llegará ante el trono del Padre. ¿Ya? Entonces podemos ver que en el tiempo de Éxodo, vemos en la historia de Éxodo 30, Dios da una orden. Dios dio una orden y dijo: yo me voy a encontrar contigo. Ese es el lugar donde yo me voy a encontrar contigo. Quiero que lo hagas así, le da instrucciones. ¿Ya? Y Dios fue tan específico en esas instrucciones. Y en el tiempo de hoy, Dios sigue haciendo lo mismo. Dios quiere encontrarse con nosotros. Pero antes de encontrarse, es necesario poder reparar nuestro altar. Lo que hizo Elías. Elías reparó el altar. Y nosotros tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, reparar ese altar para poder ofrecer la oración y la adoración que Dios quiere recibir. Entonces muchos de nosotros que nos han enseñado, perdóneme, pero la religión nos ha enseñado esto. Usted tiene que orar así. Usted tiene que orar con textos bíblicos. Yo lo aprendí de esa manera, pero Dios está rompiendo muchas cosas en mí, enseñanzas que provenían de hombres, pero ahora entiendo que no provienen de Dios. No provienen. Nos enseñaron a hacer una lista de oración. Ore con la palabra. Usted para adorar tiene que cantar así, haga una agenda. Pero cuando viene el Espíritu Santo, comienza a romper patrones y estructuras que no fueron puestas por Dios. ¿Ya? Y todos nos enfocamos en cantar y en adorar para que la gente nos escuche, para que el pueblo se escuche tan lindo y tan armónico como canta, pero no hemos hecho una revisión de nuestro altar, de nuestro interior. ¿Ya? Porque no se trata de las canciones lindas que podamos cantar,
se trata desde nuestro espíritu, desde nuestro interior, de dónde fluye eso. Y eso tiene que ver con un altar que esté como Dios quiere que esté, en su diseño original. Y para terminar, vamos a ver algo en 1 de Pedro 3. Primera de Pedro 3 nos dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos como peinados ostentosos, joyas, vestidos. Más bien, que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. ¿Cuál es nuestro altar? Es nuestro corazón. Es el corazón. Y dice que y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Una vez más, podemos ver que lo que Dios califica es nuestro corazón. Y nuestro corazón no es nada bueno. Nuestro corazón no tiene muchas veces buenos sentimientos. Muchas veces nuestro corazón tiene deseos de venganza. Muchas veces nuestro corazón tiene deseos malos que no provienen de Dios, ¿no? Pero muchas veces nosotros estamos en una generación superficial. Estamos dentro de una sociedad superficial. Y como pueblo de Dios podemos estar tentados a hacer lo mismo que hace el mundo. ¿Qué hace el mundo? Publica su vida en una foto, la arregla para que salga bien, porque como que es más importante demostrar nuestro bienestar físico ante la sociedad. ¿Ya? Y estamos en medio de una sociedad superficial que se fija en el físico. Pero aquí Dios es tan claro que dice que lo que Dios ve es lo íntimo del corazón y que eso es algo que para Dios tiene mucho valor. Lo íntimo del corazón es el altar de Dios, porque de ahí es donde sale nuestra oración, de ahí es donde sale nuestra adoración, porque la adoración a Dios no son letras repetidas, no es algo que nace de tu espíritu, es algo que nace del corazón, ¿ya? Y lo que Dios quiere en este tiempo es que podamos hacer lo que hizo Elías, reparar nuestro altar. ¿Qué es reparar el altar? Es reparar nuestro corazón delante de Dios. ¿Para qué? Para que verdaderamente mi adoración y mi oración fluyan ante la presencia del Padre, es necesario reparar nuestro corazón. Por eso yo te invito en este tiempo a que busquemos a Dios y que continuamente le pidamos que Él trabaje en nuestro corazón, porque es nuestro corazón ese altar el que Dios quiere reparar. Que Dios les bendiga.